Buenas noches, viajero de los sueños. Hoy te invito a cerrar los ojos, a dejar que la calma te envuelva y a sumergirte en un relato que mezcla historia y esperanza. Antes de comenzar, recuerda apoyar este rincón con tu like y tu suscripción, porque cada vez que lo haces, ayudas a que estas historias sigan llegando hasta ti, como suaves susurros que acompañan tu descanso. Imagina un lugar en el que la tierra lleva las huellas de miles de años de historia, un rincón donde las piedras han visto pasar imperios, profetas y ejércitos. Allí, en 1948, se escribió uno de los capítulos más intensos del siglo XX, el nacimiento del Estado de Israel y la lucha de un pueblo por su independencia. La historia comienza tras la Segunda Guerra Mundial. Europa había quedado herida, y millones de judíos que habían sobrevivido al horror del Holocausto buscaban un refugio seguro. La idea de regresar a la antigua tierra de sus antepasados, a la que en hebreo llaman Eretz Israel, comenzó a tomar una fuerza que ya nadie podía detener. Muchos habían soñado con ello desde hacía generaciones, otros simplemente necesitaban un hogar donde no fueran perseguidos. Pero esa tierra, Palestina bajo mandato británico, no estaba vacía. Allí vivían comunidades árabes que también consideraban ese territorio como suyo. Cultivaban sus campos, cuidaban de sus familias y tenían sus propias esperanzas de libertad. Era un escenario cargado de tensiones, como un tablero de ajedrez donde cada movimiento podía cambiar el destino de miles de personas. La ONU decidió intervenir en 1947 y propuso dividir el territorio en dos estados, uno judío y otro árabe. Jerusalén, ciudad sagrada para tres religiones, quedaría bajo administración internacional. Para unos fue un rayo de esperanza, para otros una injusticia intolerable. Y mientras tanto la fecha señalada se acercaba, como el tic-tac de un reloj que avanza sin detenerse. El 14 de mayo de 1948, en Tel Aviv, David Ben-Gurión, rodeado de líderes del movimiento sionista, proclamó la independencia del Estado de Israel. Aquella sala pequeña se llenó de emoción. Algunos lloraban, otros aplaudían. Todos sabían que estaban presenciando un momento histórico, pero también eran conscientes de que el precio sería alto. Porque apenas corrían las horas, los países árabes vecinos declararon la guerra. La noche se llenó de incertidumbre. Los judíos celebraban con danzas y cantos el renacimiento de su nación. Pero al mismo tiempo los sonidos de aviones y disparos se aproximaban. La lucha por la independencia no sería un sueño idílico, sino una batalla real, marcada por la sangre, la resistencia y la esperanza. En esos días familias enteras se refugiaban en sótanos, escuchando la radio con el corazón acelerado. Cada mensaje transmitido era como un latido colectivo. Noticias de avances, de derrotas, de pequeñas victorias que alimentaban el ánimo. Y mientras los combatientes improvisaban ejércitos con armas escasas, la convicción de que estaban defendiendo algo más grande que ellos mismos les daba fuerzas. Así comenzó una guerra que no solo buscaba conquistar territorios, sino asegurar un futuro. Porque en cada soldado, en cada madre que escondía a sus hijos, en cada anciano que recordaba las promesas de los profetas, había un deseo inquebrantable: sobrevivir, existir, renacer como nación. Los primeros días tras la proclamación de independencia fueron como una tormenta inesperada que arrasaba con todo a su paso. Egipto, Siria, Jordania, Líbano e Irak declararon la guerra y enviaron a sus ejércitos. Israel, que apenas nacía como Estado, se encontró rodeado por fuerzas mucho más numerosas y mejor equipadas. Sin embargo, lo que parecía imposible comenzó a tomar otra forma. La unión de miles de voluntarios, hombres y mujeres que, aunque no tenían experiencia militar, estaban dispuestos a darlo todo. En muchas aldeas, las armas eran tan escasas que se compartían entre turnos. Un fusil pasaba de las manos de un joven que regresaba agotado al amanecer a las de otro que corría hacia la batalla.
Había incluso quienes salían con apenas una pistola vieja o con explosivos improvisados. Y aún así, la determinación era más fuerte que la carencia. Las historias de esos días se transmitieron como leyendas vivas. Se cuenta que en Jerusalén, familias enteras se organizaban para resistir el asedio. Mientras unos combatían, otros cocinaban pan en hornos comunales y repartían el agua que apenas alcanzaba. Cada rincón de la ciudad parecía un símbolo de resistencia, y cada piedra de esas murallas antiguas guardaba el eco de generaciones que habían soñado con ese momento. También hubo momentos de enorme dramatismo. Ciudades como Haifa y Safed vieron a comunidades enteras desplazarse, algunas huyendo del fuego cruzado, otras expulsadas en medio del caos. Eran escenas dolorosas, porque la guerra no entiende de inocentes. En esos desplazamientos quedaron marcadas memorias de tristeza y nostalgia que todavía hoy se recuerdan. Pero la lucha por la independencia no fue solo militar. Fue también un combate espiritual y cultural. Muchos combatientes decían que en medio de la batalla recordaban historias bíblicas, como la de David contra Goliat. Se sentían como el joven pastor que, con una honda y una piedra, se enfrentó a un gigante aparentemente invencible. Esa comparación no era casualidad. Así percibían ellos su misión, defender lo imposible con lo poco que tenían. Los días se volvieron semanas, y las semanas meses. El cansancio era enorme, las pérdidas dolorosas, pero la moral se mantenía viva. Cada victoria, aunque pequeña, se celebraba como un milagro, y en el fondo había una convicción que iluminaba cada noche oscura. Si lograban resistir, abrirían la puerta a un futuro donde sus hijos no tendrían que vagar más como exiliados. En ese fuego de incertidumbre, de lágrimas y coraje, la joven nación empezó a forjarse como acero al rojo vivo. Y mientras los cañones rugían en los campos de batalla, en las calles también se tejían historias de esperanza, de solidaridad y de un amor profundo por la tierra que ahora llamaban hogar. El fragor de la guerra se extendió como un incendio que nadie podía detener. Las batallas no eran solo enfrentamientos de ejércitos organizados, sino choques improvisados en carreteras, en colinas y en aldeas donde los sonidos de la vida cotidiana se mezclaban con el estruendo de los disparos. Israel se encontraba en una carrera contrarreloj. Necesitaba armas, entrenamiento y aliados, y lo necesitaba ya. Los británicos habían dejado la región sin orden ni seguridad, y mientras tanto los convoyes judíos trataban de llevar suministros a las ciudades sitiadas. Jerusalén era el símbolo más doloroso. La urbe sagrada estaba rodeada y sus habitantes pasaban hambre y sed. Muchos recordaban los relatos antiguos de resistencia en esas mismas murallas y encontraban en ellos fuerza para continuar. Había días en que un simple camión con pan lograba entrar a la ciudad y era recibido como si se tratara de un tesoro. En el norte los enfrentamientos fueron intensos. Seift, por ejemplo, era una ciudad pequeña en lo alto de una montaña. Allí, los defensores judíos eran muy pocos y sus recursos limitados. Sin embargo, lograron una victoria inesperada que animó a otros frentes. Con maniobras rápidas y la determinación de no retroceder, expulsaron a fuerzas mucho más numerosas. Ese tipo de episodios fueron alimentando un sentimiento colectivo de que la lucha no estaba perdida. Mientras tanto, los países árabes también enfrentaban dificultades. Aunque tenían más soldados, la coordinación entre ellos era débil. Cada ejército perseguía objetivos distintos y eso daba a Israel una pequeña ventaja. Además, miles de voluntarios judíos llegaban desde diferentes partes del mundo, veteranos de la Segunda Guerra Mundial que aportaban experiencia y estrategias. Era como si las heridas de Europa se transformaran en nuevas energías volcadas hacia Oriente Medio. Pero no todo eran victorias ni esperanza. También hubo derrotas que dejaron cicatrices profundas. En lugares como Gush Etzion, cerca de Jerusalén, comunidades enteras quedaron destruidas y sus habitantes fueron masacrados.
Esos episodios marcaron a fuego la memoria colectiva y mostraron la dureza de la guerra, donde la frontera entre héroes y víctimas se desdibujaba. Y en medio de todo, había historias pequeñas que recordaban la humanidad en el caos. Un niño que corría a esconderse con un cuaderno bajo el brazo, porque decía que algún día escribiría cómo sobrevivió. Una madre que inventaba canciones de cuna entre los bombardeos para que sus hijos no escucharan las explosiones. Un anciano que contaba a los jóvenes combatientes la historia de los macabeos, los antiguos judíos que habían luchado contra un imperio y defendido su fe. Cada relato era como una chispa de luz en medio de la oscuridad. La guerra se prolongaba y parecía no tener fin, pero poco a poco, entre batallas sangrientas, negociaciones secretas y cambios en el terreno, empezaba a formarse un nuevo equilibrio. Y ese equilibrio, aunque frágil, abriría paso a decisiones que cambiarían para siempre el mapa de Oriente Medio y el destino de millones de personas. Las semanas se transformaron en meses y la joven nación de Israel se mantenía en pie contra todo pronóstico. Cada frente de batalla se convertía en una prueba de resistencia. Una de las claves fue la llamada Operación Nachshon, el primer gran intento organizado para romper el cerco de Jerusalén. Imagina largas columnas de camiones avanzando de noche por caminos estrechos, iluminados apenas por la luna, llevando harina, agua y medicinas. Muchos no llegaban, emboscados en la carretera conocida como el Camino de la Muerte, pero otros lograban atravesar las líneas enemigas. Para los habitantes de la ciudad sitiada, cada convoy era un milagro que les daba aliento para resistir un día más. En paralelo, el liderazgo político se movía con rapidez. Ben Gurión entendía que la supervivencia dependía de conseguir armamento moderno. A través de canales clandestinos llegaron armas checoslovacas, piezas de artillería y algunos aviones que cambiaron el rumbo de la guerra. Aquellos aparatos, aunque viejos y en ocasiones defectuosos, se convirtieron en un factor decisivo. Los israelíes aprendieron a pilotarlos casi sobre la marcha y comenzaron a usarlos en ataques sorpresa que desestabilizaron a ejércitos mucho más numerosos. Hubo momentos casi épicos. En la región del Negev, un vasto desierto al sur, los combatientes israelíes lograron frenar al ejército egipcio que avanzaba con tanques y aviones. Lo hicieron usando tácticas de engaño. Encendían fogatas en distintos puntos del desierto para hacer creer que tenían más tropas de las que realmente disponían. Esa astucia, sumadas a una defensa tenaz, logró detener la ofensiva. Era como ver a David usar no solo su piedra, sino también su ingenio contra Goliat. Mientras tanto, en las aldeas judías llamadas kibutz, la vida seguía con un ritmo extraño. Durante el día se cultivaban los campos, se ordeñaban las vacas, se recogían los frutos, y al caer la noche, los mismos campesinos se transformaban en soldados, con fusiles colgados al hombro. Era una existencia doble: sembrar para la vida y luchar para la supervivencia. Aquella mezcla de trabajo y resistencia se convirtió en uno de los símbolos más poderosos de la identidad israelí. Pero la guerra no solo transformaba a quienes empuñaban armas, también impactaba en las relaciones humanas. Vecinos que antes compartían mercados y calles ahora estaban enfrentados en bandos opuestos. Familias árabes huían de las zonas de combate con la esperanza de regresar pronto, sin imaginar que muchos nunca volverían. Las heridas que se abrían entonces seguirían marcando generaciones enteras. A mediados de 1948, tras duros enfrentamientos, se empezaron a firmar treguas temporales bajo la mediación de la ONU. Eran pausas frágiles, como un respiro en medio de una tormenta. Servían para reorganizar fuerzas, enterrar a los muertos y preparar la siguiente ofensiva. Pero en esos breves silencios también se encendía una chispa de reflexión. ¿Realmente podía existir una paz duradera en esa tierra tan disputada? La respuesta aún estaba lejos, porque cada tregua se rompía pronto y las armas volvían a sonar. Y sin embargo,
Con cada nueva ronda de combates, Israel consolidaba su posición, fortalecía sus líneas y empezaba a vislumbrar un horizonte donde la supervivencia dejaba de ser una duda y se transformaba en posibilidad. Las treguas parecían dar respiro, pero en realidad eran como un aire breve antes de volver y sumergirse en aguas turbulentas. Durante esos intervalos, cada lado se preparaba para el próximo choque. Israel aprovechaba para entrenar a sus jóvenes combatientes, muchos de ellos recién llegados de Europa, que todavía cargaban las sombras de campos de concentración. Era impactante ver cómo muchachos que habían perdido familias enteras en el Holocausto ahora empuñaban un fusil, no solo para luchar, sino para garantizar que nadie más pudiera arrebatarles un hogar. En ese tiempo las ciudades se convirtieron en escenarios de contrastes. Tel Aviv, recién nacida como capital provisional, hervía de energía. Había cafés donde la gente hablaba de poesía, música y política, y al mismo tiempo jóvenes con uniforme corrían hacia los cuarteles. Era como si la vida y la guerra caminaran juntas, tomadas de la mano. Mientras tanto, Jerusalén seguía siendo el corazón en disputa. Sus barrios divididos recordaban un tablero de ajedrez, donde cada movimiento podía decidir no solo el destino de la ciudad, sino el de todo el conflicto. Las batallas más intensas se dieron en torno a los caminos estratégicos. Controlar una carretera equivalía a controlar la supervivencia de miles de personas. Fue entonces cuando Israel lanzó operaciones como Dani y Dekel, que buscaban abrir rutas hacia Jerusalén y consolidar el control en el centro y el norte del país. En esas ofensivas participaron jóvenes que apenas sabían usar un arma, pero que tenían una convicción ardiente: defender un sueño recién proclamado. Hubo noches en que el cielo se iluminaba con los destellos de los proyectiles. Los habitantes, escondidos en refugios improvisados, contaban historias para calmar a los niños. Algunos narraban pasajes de la Biblia. Hablaban de Moisés guiando al pueblo en el desierto, de Josué conquistando Jericó, o de Esther salvando a su pueblo en Persia. Esos relatos se mezclaban con los sonidos de la guerra y daban la sensación de que la historia antigua y la moderna estaban entrelazadas en un mismo escenario. Al mismo tiempo, el mundo observaba con atención. Los diplomáticos en la ONU discutían mapas, resoluciones y posibles mediaciones, mientras en el terreno la realidad se imponía con pólvora y sangre. Lo curioso es que, a pesar de los pronósticos negativos, Israel no solo resistía, sino que empezaba a expandir su control más allá de lo que la partición inicial de Naciones Unidas le había otorgado. Era un giro inesperado que sorprendía tanto a enemigos como a aliados. Pero cada victoria tenía un costo. Los cementerios improvisados crecían. Las madres lloraban en silencio a sus hijos caídos. Y aún así, en medio de ese dolor, se mantenía una certeza. Estaban escribiendo un capítulo irreversible de la historia. La independencia no era ya un simple papel firmado, era una realidad que se defendía con cada gota de sudor, con cada sacrificio, con cada vida entregada. Y mientras los cañones seguían sonando, comenzaban a dibujarse las primeras líneas de lo que serían las fronteras de un nuevo Oriente Medio, aunque todavía quedaban batallas que librar y heridas que marcarían a todos los que habían vivido esos meses de fuego y esperanza. El calendario avanzaba hacia finales de 1948 y la guerra parecía un largo laberinto sin salida. Sin embargo, poco a poco, las piezas empezaban a encajar. Los combates más feroces se trasladaron hacia el sur, en el desierto del Negev, donde el ejército egipcio intentaba mantener sus posiciones. Allí, bajo un sol abrasador que hacía del aire un fuego invisible, los combatientes israelíes emprendieron una serie de ofensivas que demostrarían hasta dónde podía llegar la determinación humana. Las operaciones Yoab y Joreb fueron como golpes de martillo en un hierro candente. Israel logró cortar las líneas de suministro egipcias y obligaron a sus tropas a retroceder. Aquellos soldados, muchos apenas adolescentes, caminaban kilómetros sobre la arena,
cargando mochilas más pesadas que ellos mismos, pero avanzaban como si cada paso fuese un juramento de futuro. Lo sorprendente es que, pese a las dificultades, lograron quebrar el frente egipcio y asegurar el Negev para el nuevo estado. En el norte también se libraban batallas decisivas. Allí, la lucha contra las fuerzas libanesas y sirias abrió el camino para consolidar la Galilea. Era un terreno montañoso, lleno de aldeas y caminos sinuosos, donde cada colina podía convertirse en una fortaleza natural. La victoria en esas zonas no solo aseguraba el control militar, sino también una conexión profunda con un paisaje que muchos consideraban sagrado. A la par de las batallas, las negociaciones diplomáticas avanzaban con pasos inseguros. Naciones Unidas presionaba para imponer treguas más firmes, y mediadores internacionales viajaban entre el Cairo, Amán y Tel Aviv intentando arrancar compromisos. El conde Folke Bernadotte, enviado sueco de la ONU, trató de encontrar un equilibrio entre árabes y judíos, pero fue asesinado en Jerusalén por extremistas que lo consideraban una amenaza a sus aspiraciones. Ese episodio mostró cuán volátil era la situación y cuánto costaba siquiera pronunciar la palabra paz. Mientras tanto, la vida cotidiana seguía su curso extraño, marcado por contrastes. En los kibutz, los niños jugaban entre sacos de arena como si fueran castillos, y los adultos celebraban bodas sencillas, con flores recogidas del campo y música improvisada con guitarras viejas. Era como si en medio de la destrucción se empeñaran en plantar semillas de normalidad, de alegría. Porque incluso en la guerra, la vida buscaba abrirse paso. Los meses finales del conflicto estuvieron marcados por una sensación dual, de agotamiento y de esperanza. Agotamiento, porque las pérdidas eran innumerables y la fatiga se sentía en cada rincón del país. Esperanza, porque cada día que pasaba sin que Israel fuera derrotado significaba que la independencia estaba dejando de ser un sueño frágil para convertirse en una realidad consolidada. Pero aún no todo estaba decidido. Quedaban enfrentamientos por resolver, acuerdos por firmar y cicatrices por aceptar. El desenlace se acercaba, lento pero inevitable, mientras las armas seguían hablando y el mundo entero miraba hacia esa pequeña franja de tierra donde la historia se estaba escribiendo a fuego y sangre. Con el inicio de 1949, las campanas de la guerra seguían resonando, pero el eco comenzaba a sonar distinto. La comunidad internacional, agotada de tantos meses de conflicto, empujaba con más fuerza hacia la negociación. Al mismo tiempo, los ejércitos árabes estaban desgastados, y la joven nación de Israel, contra todo pronóstico, no solo resistía sino que se mostraba más sólida de lo que muchos habían imaginado. Fue en ese clima cuando comenzaron las conversaciones de armisticio en la isla griega de Rodas, bajo la mediación del diplomático estadounidense Ralph Bunche. No era un proceso sencillo. Las posturas seguían siendo rígidas, la desconfianza enorme, y cada palabra podía convertirse en una chispa de discordia. Sin embargo, poco a poco, se fueron alcanzando acuerdos por separado con Egipto, Líbano, Jordania y Siria. Esos pactos no trajeron paz definitiva, pero marcaron un antes y un después. Por primera vez se establecieron líneas de cese al fuego que, aunque improvisadas, se convertirían en las fronteras temporales del nuevo Estado de Israel, conocidas más tarde como las Líneas Verdes. Jerusalén quedó dividida en dos: la parte occidental bajo control israelí, la oriental bajo control jordano. Esa división hería el corazón de muchos, porque la ciudad santa seguía siendo un símbolo de unidad imposible de alcanzar. El precio de la guerra había sido inmenso. Más de 6.000 israelíes murieron, una cifra enorme para un país de apenas 650.000 habitantes. Al mismo tiempo, cientos de miles de palestinos se convirtieron en refugiados, desplazados de sus pueblos y ciudades, iniciando una tragedia humana que aún no encuentra solución. La independencia de unos había significado el exilio de otros, y esa herida abierta quedó grabada en la memoria colectiva de ambos pueblos. Dentro de Israel, sin embargo,
El ambiente era de mezcla entre duelo y orgullo. Las calles de Tel Aviv y Haifa se llenaban de banderas, mientras las familias colocaban fotografías de los caídos en las mesas del comedor. Había lágrimas, pero también canciones que hablaban de futuro, de reconstrucción, de esperanza. Era como sembrar sobre un terreno quemado, confiando en que algún día brotaría un jardín. Y es que lo que había comenzado como un desafío casi imposible, se había transformado en un hecho irreversible. Israel existía. Un pueblo que había vagado por siglos sin tierra propia ahora tenía un hogar, aunque rodeado de enemigos y lleno de incertidumbres. Ese logro, sin embargo, estaba teñido de la paradoja. Cada paso hacia la independencia venía acompañado de un nuevo conflicto, de nuevas tensiones que marcarían los años por venir. La guerra había terminado oficialmente, pero el eco de sus consecuencias apenas estaba empezando. Los armisticios no eran un cierre definitivo, sino un punto y seguido en una historia que seguiría desplegándose con giros inesperados, con alianzas frágiles y con nuevas tormentas en el horizonte. Sigue con la parte final con una conclusión poderosa y genera un gancho al final de la narración, generando otra llamada de acción, invitando a que se suscriban al canal y den like.